Buenos días, queridos amigos, hermanos, otra vez juntos en esta semana que se conoce como la Semana Santa y en el que estamos pensando en las palabras de Jesús desde la cruz. Y la primera palabra que se nos registra, si seguimos la cronología de Lucas capítulo 24, las primeras palabras que se registran de Jesús en la cruz son realmente asombrosas e increíbles. Son 7 palabras, pero ¿a cuál de ellas no es más maravillosa y más profunda? Sobre todo porque si esta es la primera que nuestro Salvador dijo desde la cruz, es una palabra que realmente nos impacta. Capítulo 24, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es asombroso que nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz lo primero que hace es orar a Dios por la salvación de los pecadores. Eso es lo que está pidiendo aquí. Su primera invocación es a Dios para que Él perdone, porque Él, Jesús, les está perdonando. Nuestro Señor Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, por los que os ultrajan. Y Él mismo es considerado en Isaías capítulo 53 como aquel que intercedió por los pecadores. Y es por esto que el mismo que nos enseñó a amar a los enemigos, el que llamó amigo a aquel que le besaba y le traicionaba, es nuestro Salvador, que desde el púlpito de la cruz, que es el púlpito más increíble, más glorioso, más grande, desde el púlpito de la cruz oró y predicó, y lo hizo primeramente pidiéndole al Padre que perdonara a aquellos que sin duda alguna no estaban sabiendo, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo allí. Es por esto que nuestro Salvador se olvida de sí mismo. De hecho, Él fue a la cruz para salvar. Y como fue para salvar a los pecadores, a personas tan despreciables como nosotros, a personas tan pecadoras como nosotros, a personas tan injustas, tan falsas y tan llenas de pecado como lo somos cada uno de nosotros, tú y yo, nuestro Señor lo primero que hizo allí en la cruz fue pedir misericordia para aquellos que ahora eran sus ejecutores. Aunque tú y yo también somos ejecutores, tú y yo también estábamos allí, porque fue por nuestras culpas que Él fue colgado en aquel madero y Él fue llamado maldito para darnos a nosotros la bendición, como vimos el día de ayer. Pero mira, es asombroso ver cómo nuestro Señor quiere el perdón, quiere la misericordia para aquellos que le están ejecutando. Y cómo esas palabras de Jesús no quedaron en el vacío, porque después fue el mismo Esteban, como todos sabemos, cuando fue martirizado, que usó estas mismas palabras, las palabras de Jesús para decir, cayendo de rodillas, dice, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. De alguna manera el Espíritu de Dios también llevó a cabo esta oración de Jesús y la aplicó a aquellos a los cuales Él tocó en el corazón. Sabemos muy bien cuándo fue eso, compungidos de corazón. Entonces, compungidos de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el apóstol Pedro: vosotros lo crucificasteis, aunque él también declara que fue por ignorancia, pero la ignorancia no es inocencia. La ignorancia no significa que ellos no estuviesen cometiendo un pecado terrible, aunque no conocían la profundidad de la maldad que estaban ejecutando, pero aún así eran culpables, y es por esto que Jesús pide por ellos. Pero el apóstol Pedro dice: yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vosotros le matasteis, vosotros le crucificasteis. Y esa misma acusación puede ser también a nosotros, porque fue por causa nuestra, fue por causa de nuestros pecados que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero, porque Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados para que nosotros
tuviésemos en Él vida eterna. Por eso, Isaías 53 nos dice que es aquel que lleva nuestras transgresiones, es aquel que lleva nuestros pecados. Pero cuando sube a la cruz, Él no está preocupado en sí mismo. Y esto es algo que es realmente asombroso, porque cuando alguien está sufriendo, todo lo que le puede preocupar, lo más que le puede preocupar es lo que le va a pasar, su sufrimiento, su dolor. Nosotros nos solemos concentrar en lo mal que lo estamos pasando, en lo mal que estamos. Pero Jesús, como Salvador, como mediador, como sumo sacerdote, está pensando no en sí mismo, sino en los pecadores. Está pensando en aquellos que le escupieron, en aquellos que le torturaron, en aquellos que se burlan de él, en aquellos que le desprecian, en aquellos a los cuales no debería perdonar. Pero sin embargo, sí lo hace. Es por esto que tantas veces Jesús nos habla del perdón y nos dice que debemos perdonar. De hecho, por citar un pasaje, él mismo dice que hay que perdonar 70 veces 7. Si tu hermano peca y se dice me arrepiento aunque venga 7 veces al día, aunque venga 70 veces, debemos perdonar. Nuestro Señor midió bien sus palabras y cada palabra que hay registrada en el púlpito de la cruz, en el altar de la cruz donde Él fue sacrificado, en aquel lugar terrible donde nuestro Señor nos mostró toda su gloria y esplendor en medio de aquella humillación, donde nos mostró toda su grandeza y majestad, donde nos abrió de par en par el corazón del Padre, donde nos abrió de par en par la santidad y la justicia y la gloria del Dios único. Allí nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Es por esto que nosotros debemos perdonar también, porque si albergamos todavía algún tipo de rencor o amargura contra un hermano o contra una persona, no estamos entendiendo absolutamente nada. No sabemos nada ni de Jesucristo ni de la cruz, porque entonces ¿qué clase de personas somos nosotros? Entonces ¿qué significado tiene para nosotros Jesucristo? Si somos todavía capaces de nuestro mezquino corazón, nuestro duro e incrédulo corazón, no entender lo que Jesús está diciendo ahí. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así también el Señor nos ha perdonado una gran deuda, una inmensa deuda, y Él lo hizo desde aquella cruz. Y el clamor de Jesús en aquellas palabras, y recuerda que cada palabra que dijo Él le costó mucho decirlo, en aquella cruz terrible, donde el tormento del infierno y el tormento del cuerpo, del alma, el tormento de su mente, de su corazón, el tormento de todo su ser allí estaba llegando al extremo, pero aún tiene la primera palabra nuestro Señor para pedir misericordia, para pedir gracia al Padre, esa gracia que Él estaba ganando, que Él estaba trayendo con su propio cuerpo, su propia agonía y sufrimiento por personas como nosotros, personas como tú y yo. Es por esto que el Padre recibe esa palabra, y es por eso que nosotros podemos tener oportunidad del perdón aún en los peores pecados que alguno pueda llegar a cometer, que podamos llegar a cometer. Porque aquí Jesús nos enseña que ser de Él significa pensar en los otros, pensar en los perdidos, pensar en los pecadores, pensar en aquellos que no le conocen, o en aquellos que por ignorancia, que sin saber lo que hacen, están despreciándole a Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que nosotros también oremos por aquellos que no saben lo que hacen. Porque ¿acaso tú antes de ser creyente y yo antes de ser cristiano sabíamos lo que hacíamos? Sí, somos culpables de montones de pecados, pero no éramos conscientes, ni mucho menos, de la maldad de nuestras obras, ni de la gloria y la majestad y la presencia del Señor Jesucristo. Pero Él oró por nosotros, Él murió por nosotros, Él nos salvó y en su tiempo nos llamó por medio de su Espíritu para que nosotros podamos interceder por los pecadores también, para que podamos llevarles este bendito Evangelio y para que podamos seguir confiando y adorando a aquel quien nos enseñó que solo la renuncia a ti mismo, solo el morir trae la vida. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nuestro pecado para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Si nosotros vemos en la cruz a un Salvador tan grande, a un Salvador tan maravilloso, es para que, asombrados de Él y para que, conmovidos por Él y de alguna manera seducidos por Él, vayamos pronto al Señor avergonzados por nuestros pecados, pidiendo que nos perdone y pidiendo también que nos llene de ese amor, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa vamos a tener? Eso también lo hacen cualquiera que no conocen a Dios, pero hay que amar a los enemigos, hay que orar por los que nos ultrajan, hay que perdonar a los que nos hacen daño y hay que buscar ser imitadores de aquel a quien decimos haber conocido a través de la gracia y la maravillosa obra del Espíritu de Dios que nos revela al Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios para pedirle que nos revele más de lo que significa el perdón de Cristo para nosotros y podamos ponerlo en práctica. Porque también el apóstol Pablo nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también nosotros debemos perdonar, debemos pedir perdón, debemos asombrarnos de aquel, nuestro maravilloso Salvador, que en vez de pensar en sí mismo, en vez de lanzar juicios y maldiciones que merecíamos justificadamente, evidentemente, en vez de lanzar quizá declaraciones de advertencia y otras cosas y amenazas, como dice el apóstol Pedro, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente a aquel, nuestro Señor Jesucristo. Supo sufrir, supo amar, supo perdonar. Ojalá que nosotros también por la gracia de Dios sepamos amar, sepamos sufrir, sepamos perdonar, como nuestro Señor nos ha perdonado a nosotros a través de la cruz del Calvario. Vamos a orar un momento al Señor para dar las gracias y pedir esta misericordia que necesitamos para el día de hoy. Una vez más, al abrir tu palabra nos asombramos de ti, Señor Jesucristo, porque desde aquel madero cada palabra tuya es como un martillo que golpea la dureza de nuestros corazones. Es como una flecha que penetra lo más profundo de nuestro ser y nos hace ver no solamente la majestad, la gloria, la dulzura, el amor, el poder y la gracia que hay en tu divino corazón, Señor Jesús, sino también revela nuestra mezquindad, incredulidad, dureza de corazón, nuestra terquedad, nuestra falta de entendimiento de quién eres tú y de quiénes somos nosotros, porque, Señor, tantas veces, qué duros e incrédulos somos, y cuán ignorantes de lo que es tu voluntad y de cómo ponerla en práctica. Pero gracias que tenemos tu palabra. Gracias que nos has dado tu Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, para recordarnos todas las cosas, para convencernos de nuestros pecados y para revelarnos la gloria y la maravilla del Señor Jesucristo, nuestro Salvador gloriosísimo. Y ahora, Señor, te pedimos, ayúdanos a interceder por los pecadores que no saben lo que hacen, como yo tampoco, como cada uno de nosotros no sabíamos. Ayúdanos, Señor, a perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos a hablar de ti a los que están perdidos. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti y a vivir para ti, porque así podremos honrarte como tú quieres y como nosotros en verdad también queremos. Ahora sí queremos hacer eso, por tu gracia. Bendícenos en este día, guárdanos muy cerca de esa cruz, donde nuestro Salvador mostró su gloria inmensa, su gracia admirable. En el nombre de Él te damos las gracias, bendito Padre. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar, Dios mediante, el día de mañana. Mucho ánimo, muchas fuerzas para seguir adelante. Y, como alguien dijo, hay que mirar una vez a uno mismo y 1000 veces al Señor Jesucristo. Que así sea. Un abrazo para todos. Saludos.